se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Gusto en saludarles nuevamente, apreciados amigos y hermanos, dándole gracias a nuestro bondadoso Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes un sábado más compartiendo el mensaje de la palabra santa. Y ahora, como de costumbre, te invito para que inclines tus rostros para tener unas palabras de oración. Oremos. Gracias, Padre. En este día te damos por permitirnos nuevamente entrar a los hogares de nuestros amigos y hermanos en diferentes lugares y para presentar y compartir tu palabra y las alabanzas en este día maravilloso. Suplicamos tu presencia con nosotros. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, te invito ahora a que te unas con nosotros para que alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo intentas
que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importa más, Señor. Le importará si mi voluntad faltara en la prueba atroz, si he cedido al mal, a la tentación, el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importa mal, Señor. Le importa no, Probad y ved. Historia de hoy. Un invento de la iglesia. ¿Alguna vez se preguntó sobre el hecho de diezmar? ¿Por qué diezmo? ¿Quién me dice que tengo que dar el diezmo? ¿Cuándo se originó el diezmo? ¿Será que es algo que la iglesia inventó? ¿Tiene que ser el 10%? ¿Y si quiero dar más o menos? Bueno, así como el matrimonio o el sábado, el diezmo no es una invención de la iglesia. Fue establecido por Dios para toda la raza humana. Era una práctica común, incluso antes de existir la nación judía. Abraham y Jacob devolvían el diezmo, así lo confirma Levítico 27, versículos 30 al 32. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que el diezmo debe ser el 10% de mi salario o de los ingresos que tengo? La palabra diezmo es una traducción de la palabra hebrea maaser, que significa una décima o 10%. Ni más ni menos, 10%. Por lo tanto, cualquier otro porcentaje no puede llamarse diezmo. Es muy importante que verifique regularmente sus ingresos, lo reconozca como una bendición de Dios y calcule el 10%, un décimo de la bendición dada por Dios. Al devolver el diezmo y el pacto, abra su corazón a Jesús y pídale fuerzas para ser fiel, aunque los problemas y los sentimientos humanos quieran alejarlo del camino correcto. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
invito ahora a escuches los siguientes anuncios. Es una invitación que te hacemos o te hago para que te inscribas a nuestro canal. Recuerda que siempre transmitimos en nuestro canal en YouTube Adventistas Georgia Norte. Ese es nuestro canal. Te agradecemos que compartas con tus amigos y hermanos este mensaje que cada sábado nos esforzamos en compartir. Bien, y así, como de costumbre, te invito ahora a inclinar tu rostro para encomendarnos nuevamente a Dios, para abrir su palabra. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permites ahora abrir tu palabra y compartirla con nuestros amigos, nuestros hermanos en diferentes lugares. Pedimos que tú nos fortalezcas y que tu palabra ahora al compartirla pues pueda llenar un vacío espiritual en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos reafirme cada vez más en la verdad presente. Todo te lo pedimos y damos las gracias en los méritos de Jesús, tu Hijo amado, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, nuestro mensaje en esta mañana lleva como título La cura para la depresión. Hoy en día el mundo está azotado por una terrible plaga, una epidemia terrible, peor que el coronavirus, y es la depresión. ¿Quién hoy en día no sufre de depresión? Y ahora nuestra pregunta es, ¿a qué se debe la depresión? Muchos tienen grandes problemas, están padeciendo un estado de estrés muy grande. Y esta semana ha sido muy triste para nosotros porque en nuestro país ha habido un levantamiento terrible. Muchos hermanos nuestros y amigos se han levantado pidiendo libertad. Y han habido muertos, han habido muchos heridos, secuestrados, ha habido mucha violencia. Hermanos queridos, pidamos a Dios, unámonos pidiendo a Dios Todopoderoso para que haya paz y haya tranquilidad, para que Dios trabaje y obre en los corazones de los dirigentes de ese país. Como dice el apóstol Pablo, oremos por aquellos que están en eminencia, intercedamos en oración para que haya paz. Claro que realmente en este mundo no va a haber mucha paz porque el mundo se ha divorciado de Dios. Y al divorciarse de Dios, al separarse, a ver esa separación entre Dios y el hombre, pues lo único que puede haber, ¿qué cosa? Represión, necesidad, hambre. Lo que puede haber, ¿qué cosa es? Pues va a haber angustia, va a haber depresión. Muchos he visto allí en las imágenes que vemos diariamente, cómo la gente llora por la pérdida de sus seres queridos, hermanos queridos. Cuánto dolor, cuánta angustia hay en este mundo. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el ser humano puede soportar todo esto? Hermanos queridos, en esta mañana yo quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Además de darle el pésame a esas personas que han tenido pérdidas familiares y otros están en los hospitales tristes, angustiados. El mundo está lleno de dolor y pedimos y oramos y rogamos por ellos para que Dios les lleve el consuelo que ellos en estos momentos tanto necesitan. Yo hago un llamado como pastor para que toda la comunidad cristiana oremos, intercedamos fuertemente por nuestra patria, por nuestro país, Cuba. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y ahora te invito para que busques allí en tus Biblias, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo del 9 al 18, donde aparece a un gran hombre de Dios,
un hombre que hizo grandes promesas mientras que estuvo aquí en la tierra, en este mundo, pues Dios lo usó poderosamente, pero en un momento determinado, cuando hubo una presión inmensa en su país, en Israel, pues cayó víctima de la depresión. Y escuchemos, porque Dios tiene la medicina para la depresión, para la angustia, para ese estado de estrés que muchas veces padecemos. Y te invito allí a leerlo en tus Biblias, capítulo 19 y versículo 9 al 18. Dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dice el versículo 10, y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Interesante, ¿verdad? Las palabras de justificación de este gran hombre de Dios, el gran profeta Elías. No era cualquier cosa. Un hombre que Dios había obrado grandes maravillas a través de él. Y ahora se aprende un libreto y le da como una justificación a Dios, explicándole la causa cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar, Elías. Yo te he protegido, te he cuidado a través de toda tu existencia. Y entonces ahora te veo metido en esta cueva. ¿Cuál es tu cueva, hermanos queridos? Nosotros también hoy en día podemos estar como metidos dentro de una cueva, huyendo, ignorando la protección de Dios, lo bueno y lo misericordioso que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y muchas veces nos colocamos nosotros en una cueva de prejuicios. Y sigue diciendo la palabra que él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano querido, qué linda experiencia. Dios no está en el fuego, Dios no estaba en el terremoto, Dios se manifiesta en el silbo apacible y delicado. De manera que la palabra de Dios produce reverencia, al estudiar su palabra produce respeto, al estudiar la palabra, pues nosotros sabemos de que Dios no se manifiesta en el escándalo, en la bulla, sino que Dios se manifiesta ¿dónde? En un lugar tranquilo, apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Dios quizás en muchas ocasiones se asombra de verte colocado en una cueva de prejuicios. Pero Dios quiere, te pregunta: ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y respondió, dice el versículo 14 en adelante, que respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo no sé si te has dado cuenta que está repitiendo el mismo libreto. Del versículo 10 y el versículo 14 son dos textos que se repiten. Quiere decir de que ya Elías estaba repitiendo lo mismo. Generalmente cuando una persona está depresiva, pues repite lo mismo
repite lo mismo porque las personas se enferman de los nervios y se victimizan. Y ahí podemos ver este grande hombre de Dios, después de haber realizado maravillas a través del Espíritu de Dios, pues ahora lo vemos depresivo, escondido en una cueva, escondiéndose. No, hermanos queridos, y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Le pregunta nuevamente, este no es tu lugar. Y Dios quiere verte al frente de la lucha, de la batalla. Y Dios tiene la solución, hermanos queridos, porque en el versículo 15 en adelante, si me estás acompañando ahí con tu Biblia, dice que Dios le dio una tarea. Dios le dio la medicina para la cura de la depresión. ¿Cuál es? Bueno, allí lo dice. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino. Oh, hermanos queridos, ¿cuál es la medicina para tu depresión? Dios quiere sacarte del callejón sin salida en donde tú estás. Dios te dice, vuélvete de tu camino. Ese no es el camino correcto donde tú estás transitando. Yo tengo una gran tarea para ti. Y le dice, por el desierto de Damasco. ¿Cuál será el desierto de Damasco? Que Dios quiere que tú regreses y que tú dice y cumplas tu tarea. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholla, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios tenía un plan excelso para Elías. Dios tenía un premio para Elías, porque más adelante, leyendo la historia de Elías, dice que Dios lo llevó en un carro de fuego al cielo y no vio la muerte. Ahora dice que, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano querido, qué mensaje más aleccionador. Dios tiene la cura para tu depresión. Ese poderoso profeta, nadie cayó en la depresión, simplemente si él hubiera acudido a una clínica, al hospital, a un médico, un facultativo, le hubiera recetado allí soporíferos, ¿verdad? Seguramente le hubieran dado un montón de recetas. Mira, vete a la farmacia y compra todos estos soporíferos porque tú estás en un problema depresivo. ¿Y cuál es tu causa? ¿Cuál es la causa? Un hombre como tú, Elías. Yo he oído hablar de ti. Yo sé las maravillas y las proezas que tú has realizado. ¿Por qué estás así? ¿Qué causa? Si usted es un hombre de fe, de valor. Ahora yo quiero, ¿qué cosa es la depresión? En primer lugar, bueno, pues vamos a definir estas palabras, la depresión, porque ese es el tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Y cuáles son las causas que la provocan? Bueno, según el diccionario, según nos dice que depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Además, otras cosas, desánimo, abatimiento, decaimiento, todas estas cosas son depresivas. La persona se siente desanimada, la persona se siente un decaimiento, muchas veces en el estado espiritual, pues no desea ya ver nadie, que desea estar solo, no desea congregarse, se victimiza. Hermano, es un estado depresivo que usted está pasando. Y ahora, ¿qué relación tiene la depresión con la fe? Porque la fe es todo lo contrario. La fe es optimismo, la fe es confianza.
Y entonces nosotros pudiéramos preguntar cómo es posible que esto haya sucedido en la vida de este gran hombre de Dios, que desafió e hizo temblar al pueblo, al reino de Israel. Ahora, ¿cuáles son las causas que provocan la depresión? Situaciones traumáticas o estresantes, como maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, una relación difícil de allí, ahora un problema económico también. Usted se ha llenado de deudas, y vienen los acreedores y lo acosan, y usted ya el dinero que gana no le alcanza para el problema, le exige su esposa, le exige la familia, y usted no haya cómo salir adelante, usted está como ahogado, esto le produce estrés, un problema familiar, como está sucediendo ya en mi país, como he visto personas llorando ahí por pérdida y de seres queridos, hermanos queridos, y esto produce, hay un estado anímico, un conflicto. Ahora, los antecedentes de la depresión, trastornos bipolar, alcoholismo, porque muchos quieren ahogar sus penas con el alcohol, pero hermano, las penas saben nadar muy bien. Esta no es la solución, que usted ahora le dé por beber, no, hermano, no es la solución. Y a otros pues piensan hasta en el suicidio. Oh, qué triste, hermanos queridos, qué triste. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. El cristiano se caracteriza por ser una persona alegre, y es por eso que a mí me gusta cantar himnos alegres. Cuando yo predico busco himnos alegres, como dice, entonad un himno que alegre el corazón. Ustedes, porque si usted busca, hasta hay himnos que muchas veces son depresivos. No, hermanos queridos, es importante que usted cante himnos alegres, que alegre su vida. El enemigo trata de sumirlo usted en tristeza, en depresión, en sufrimiento, usted se victimice, pero esta no es la solución, porque nosotros tenemos un Dios muy grande y muy poderoso. El Dios que tenemos es un Dios vivo, un vivo que vive y permanece, dice la Biblia, para siempre. El gran profeta Elías había realizado grandes proezas, se había enfrentado con valentía a la mayor monarquía que existía en aquella época, el rey Acab, poderoso rey, y en cierta ocasión se le enfrentó se le puso frente a frente al rey Acab, y el rey Acab le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le contestó inmediatamente, le ripostó diciendo: no soy yo, sino eres tú, dejando los mandamientos de Dios y sirviendo a los Baales. Hermano, qué poderoso Elías. Ese Elías sí me gusta a mí, dejando los mandamientos de Jehová. Luego dio la orden para que no lloviese sobre la tierra, sino por su palabra. Y eso se cumplió. Elías salió huyendo, se escondió allá en el arroyo de Querib, todos conocemos esa historia, y entonces allí los cuervos le traían comida y agua hasta que el arroyo se secó completamente. Acab lo andaba buscando en todo el territorio de Israel y me había mandado cartas a otros estados vecinos para ver si estaba allí. No lo hemos visto. Dios lo tenía escondido, Dios lo estaba guardando, Dios lo estaba protegiendo, como también te puede proteger a ti. No dudes de la protección de Dios. Y dice que lo mandó allá a Sarepta, en Tiro, cerca de Sidón, por allá, en aquella tierra mediterránea. Y allí se encontró con la viuda y le dijo: dame pan. No tengo apenas. Estaba recogiendo unas leñitas allí para hacer un pedacito de pan y dárselo a mi hijo y a mí, y morirnos por una terrible sequía porque no llovía. Y entonces Elías dijo: no, dame a mí primero.
Así que probó, puso a prueba la fe de la viuda y le dijo, porque así ha dicho Jehová, el aceite no va a escasear de la tinaja, ni tampoco la harina. Hermanos queridos, y así se cumplió. Todo el tiempo, lo dice allí, el tiempo que estuvo allí con la viuda, pero no escaseó el aceite, no escaseó la harina. Se alimentaron y Dios los protegió a él. Y qué bendición para la viuda también y para su hijo. Así que, hermanos queridos, Dios también ha hecho amplia provisión para ti y para tu familia. Y es necesario que nosotros alimentemos la fe en este día, que es la confianza que debemos de tener en el Todopoderoso. La reina, así que luego dio la orden para que no lloviese, sabemos, después viceversa, dio la orden para que lloviese, e hizo allí, subió al monte Carmelo, e hizo allí un altar, y luego hizo descender fuego del cielo. Conocemos esa historia. ¿Qué hizo? Hizo matar allí a los 400 profetas de Baal y los otros 400 profetas de Acera, los degolló allí en el arroyo de Sison. Hermanos queridos, qué proeza, qué nervios aquello, qué clase de profeta, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando la reina Jezabel supo de esto, ¿qué hizo? Lo mandó a matar. Y entonces a la voz de aquella reina pagana, idólatra, las rodillas de aquel poderoso hombre de Dios comenzaron a chocar entre sí. Sintió temor por su vida, salió corriendo, huyendo, y dice el relato bíblico que se tiró cansado, soñoliento, debajo de un enebro, debajo de un árbol. Oh, hermano, y le decía a Dios, Señor, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Es decir, que cayó en un estado severo de depresión. Y luego que Dios lo alimentara nuevamente, dice que siguió su camino decenas de kilómetros hasta llegar al monte de Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Hermanos queridos, ¿cuántas veces tú te has huido también de los problemas, has querido huir de los problemas, ignorando que Dios ha sido poderoso, cuidándote, protegiéndote en toda tu vida, como decía el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero dudó por un momento Elías de la mano poderosa de Dios que lo había protegido, y dice que se metió en una cueva. Mi pregunta es, ¿en qué cueva tú te has metido, hermano querido? ¿Tú crees que ese es el lugar donde tú debes de permanecer, donde tú debes de estar? Elías había sido un adalita, había sido un gran guerrero de Dios, había defendido su causa, y Dios te llama a ser un gran guerrero del Todopoderoso, que lo representes en toda circunstancia de la vida, que tú te yergas como un poderoso soldado de Jesucristo. No es el tiempo de meternos en ninguna cueva. Pero dice que en el camino sufre un ataque severo de depresión, le pide a Dios que le quite la vida, siente sueño, siente cansancio y se tira debajo de un enebro, de un árbol. Hermano, este no es el momento de sentir cansancio, este no es el momento de somnolencia. Y dice que, ¿qué pasa con Elías? Vamos a analizar esta sección del mensaje en esta mañana. Cuando leemos esta historia que le he relatado, porque yo sé que muchos de ustedes la conocen, y sus antecedentes, usted no tiene otra opción que asombrarse. ¿Por qué? Preguntarse ¿por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué le sucede esto a este grande y poderoso hombre de Dios? Y viene la segunda pregunta. Si esto le pasó a Elías, ¿me pudiera pasar a mí también? Hermanos queridos, es decir que ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por un estado de depresión.
¿Qué le sucede a esta persona? No tiene mucho que ver que nos pueda suceder a nosotros, pero que le haya sucedido a Elías, oh, es asombroso. Pero nos asombramos que haya sido a este poderoso hombre de Dios y que ahora está en el cielo, dice la palabra de Dios. Porque como les decía ahorita al principio, Dios lo llevó, le llevó como premio, va a ser representar a aquellos que van a estar vivos cuando Cristo venga. Ahora cayó en una crisis, cayó en depresión. Mi pregunta es en esta mañana, ¿podríamos nosotros, aunque hayamos sido fieles creyentes, cristianos, aguerridos, misioneros, líderes, oficiales, columnas de la iglesia, caer en un momento determinado bajo un ataque agudo de depresión? Podríamos interpretar la depresión como falta de fe, falta de confianza en Dios. Ahora Elías en una cueva. Dice el capítulo 19 y versículo 11. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Pedro? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué haces aquí, Caridad? ¿Qué haces aquí, Marisol? ¿Qué haces aquí, Juan, Pedro, no sé, Nicolás? No, hermano querido, Dios no quiere verte en una cueva. Dios quiere que tú estés al frente de la lucha. Que tu mente esté pensando de que tú tienes un gran y poderoso Dios en el cielo, que está al control del universo, que está al control de tu país, que está al control de los dirigentes, que está al control de su iglesia, que está al control de tu vida. Es evidente de que Dios se asombra al ver a este Adalid, de este gran guerrero estrella metido en una cueva. Aquel grande hombre de Dios que había hecho temblar por su palabra de Jehová todo un reino, que por su palabra había hecho cerrar el cielo para que no lloviese y viceversa para hacer llover por su palabra, que la harina ni el aceite de la tinaja menguara y fuera alimentado por los cuervos en el arroyo de Querib, que había hecho descender fuego del cielo e hizo consumir el sacrificio de Jehová en el monte Carmelo, que por su palabra había hecho descender fuego y había destruido los 50 soldados allí que fueron a prenderle. Ahora, por la sentencia diabólica de una mujer poseída de demonios, Jezabel, pidiendo su cabeza, sus rodillas tiemblan, su fe decae, se llena de miedo, de temor, y huye y se refugia en una cueva. Yo me pregunto, ¿cuál es tu cueva? Dios quiere sacarte de la cueva donde tú te encuentras. ¿Dónde está tu confianza en Dios? El Dios de Elías en ese momento. No cabe duda de que Dios se maraville, se asombre, lo busque y le pide una respuesta, una explicación. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta Dios. Como diciendo, este no es tu lugar. No debe de estar escondido en una cueva. Yo tengo una gran tarea para ti, Elías. Como también Dios tiene una gran tarea y una gran misión para su iglesia de estos tiempos. Dios tiene una tarea y una misión para cada soldado de Jesucristo.
Hermanos, debemos de encomendarnos a Dios porque hay una misión que cumplir. Antes del tiempo del fin, todo el evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y así vendrá el fin. No es tiempo de callar, no es tiempo de estar escondidos en una cueva. Ahora Elías trata de darle una explicación, una justificación, pero es que la justificación siempre ha existido. Cuando Adán y Eva ya pecaron, lo primero que hicieron fue escribir allí un libreto, escribir allí una justificación, darle a Dios: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen escondidos ustedes? Es que pecaron, no, porque la serpiente, no, porque la mujer, no, porque... Y nosotros muchas veces padecemos el síndrome de Adán, el síndrome de ¿quién? De Elías. Buscamos inmediatamente, cuando Dios nos llama a cuenta, buscamos una justificación a las cosas mal que estamos haciendo. Y dice el versículo, allí dice: y él respondió, 14, he sentido un vivo celo por Jehová. Oiga, las palabras lucían bonitas, hermanos queridos, como diciendo: yo lo que necesito es que usted me felicite, porque mire que yo soy una persona celosa de la iglesia, pero yo veo que la iglesia como está, que la iglesia está dormida, que han abandonado las normas, que han rebajado las normas cristianas, que mira que hacen esto y que hacen lo otro, ya yo no tengo fe en los dirigentes, yo no tengo, no, hermanos queridos. Y ahí eso es lo mismo lo que le pasó a Elías, quiso darle una justificación a Dios. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ay, hermano querido, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Oh, es como si Dios dijera: sí, mi hijito, le dio una palmadita así en el hombro y digo: está bien, mi hijo, está bien, yo te considero. Es cierto eso, hermanos queridos. No, Dios no lo apapachó, Dios no le dio palmaditas allí en el hombro a Elías, sino que le aplicó inmediatamente la medicina para la depresión. Dios es el médico divino y sabe de la depresión, la falta de confianza en Dios que puede suceder en muchos cristianos hoy. Quizás tú hayas estado en la iglesia 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, pero has tenido un momento que has decaído tu fe. Tu confianza en Dios ha decaído, pero Dios tiene la medicina para ti, hermanos queridos. Y ahí podemos verla. Dice que ¿acaso Dios no conocía estas cosas? Mi pregunta. ¿Y por qué dudar de Dios, que le había conservado la vida en tantas ocasiones? Dios te ha cuidado, te ha protegido, ¿verdad? Y me llama la atención una de las justificaciones de Elías, cuando dice ahí en la final del versículo 14: solo yo he quedado. Pobrecito Elías. Ay, si yo pudiera sacar el pañuelo y sacarle las lágrimas a Elías. Yo no sé cómo Dios lo hizo. Ahora, la respuesta perfecta de una persona depresiva. Cuando una persona pierde la confianza, pierde la fe, su fe decae, se debilita, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Justificarse y decir: ay, solo yo he quedado, solo yo he quedado. Ahora, victimizarse, pensar que todo está perdido, derrotado, ignorando así del gran poder de Dios. Dice la última parte de nuestro mensaje en esta mañana: Dios tiene la cura para la depresión. Hermanos queridos, así como muchos países han inventado la vacuna para que piensan que es la solución para esta pandemia, Dios tiene la vacuna para la depresión también. Y te la voy a presentar en esta mañana, si tú lo permites. En el versículo 15 en adelante aparece la vacuna de Dios. La vacuna, la medicina para la depresión. ¿Padeces tú de depresión? ¿Conoce algún hermano de la iglesia que padezca de depresión? Que está sufriendo en estos momentos, que su fe se ha ido al piso.
Bueno, pues Dios quiere decirte que Dios tiene, y la hermana Juan habla de la cura para la depresión. Dice que Dios le dice, el versículo 15, vuélvete por tu camino, le dijo Jehová. Ahí está parte de la vacuna. Dios quiere sacarnos del shock. Dios quiere sacarnos del callejón que nos hemos metido, y nos dice, vuélvete, sal de la cueva, sal de ahí. Este no es tu lugar. En primer lugar, Dios trata de sacar a Elías del shock. Elías solo atina a repetir la misma historia. Lo dice en el versículo 10, lo repite en el versículo 14, hermano querido. Y así hemos visto como muchas personas caen en la cueva, caen en un estado de shock, en un callejón sin salida, y repiten y comienzan a victimizarse, como que piensan que ya todo el mundo está mal, que la iglesia anda mal, que los hermanos andan mal, que la iglesia, que solamente yo he quedado. No, hermano querido, tengo un vivo deseo. La iglesia está apartándose, han derribado los hitos antiguos, matan a los profetas, solo yo he quedado, me buscan para quitarme la vida. Oh, hermano querido, esa cantaleta, ¿por qué esa justificación ante Dios Todopoderoso, que conoce tu vida y conoce a su iglesia? Dice la Biblia en Apocalipsis 3 y 14 al 17 que la iglesia de Dios, aunque nos dice que es en la iglesia de la Odisea, ¿cómo es? Es una iglesia tibia, es una iglesia como que necesita el colirio espiritual, que debe ser reprendida, dice la sierva de Dios, que la iglesia de Dios, aunque debilitada y deficiente y que necesita ser reprendida, pero es el único objeto de sumo valor con que Dios le concede su suprema consideración. Por lo tanto, el Señor les dice, vuélvete por tu camino. Es importante de que tú y yo nos volvamos por el camino que Dios nos ha trazado, el camino de las sendas antiguas, el camino de la santificación, el camino de la obediencia a sus preceptos divinos, el camino de la testificación. Y Dios le da una ocupación a Elías. Ahí está el detalle. Porque la mente ociosa, ¿qué cosa es? Es taller del diablo. Le da 3 tareas a cumplir con el propósito de mantenerle su mente ocupada. Dice el versículo 15, por el camino a Damasco ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en lugar tuyo. Versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermano querido, Dios tiene un remanente fiel para los últimos tiempos. Hermano, tú no has quedado solo. Dios tiene gente fieles, consagradas, que han de dar el fuerte pregón, han de anunciar al mundo de que Jesús viene, han de anunciar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, han de dar el fuerte pregón. Hermano, han llegado este tiempo de salir de la cueva y dejar que el Espíritu Santo nos use poderosamente para que así podamos terminar la obra, la gran misión de San Mateo 28 que Dios le ha encomendado a la iglesia, y podamos ver en gloria y majestad a nuestro amado Salvador Jesús, el remanente de Dios. Igualmente, para estos posteros tiempos, Dios tendrá un pueblo que, a pesar de las acechanzas del diablo, aunque la crisis espiritual llegue a tocar fondo,
Dios mantendrá un remanente fiel que no doblará sus rodillas ante el mundo, sino que se mantendrá firme en sus principios y convicciones. Concluimos, Dios tiene la cura para tu depresión. Ella consiste en el estudio de la palabra de Dios, la testificación y la oración. Yo le llamo a esto las 3 vitaminas del alma. Dice la sierva inspirada Elena Harmon de White que una persona que estudia, una persona que ora y un cristiano que testifica, nunca se apartará de los caminos de Dios. Esa es la verdadera cura para la depresión. Esa es la verdadera vacuna que Dios tiene para curar tu falta de fe, tu falta de confianza. Tu depresión será curada si ponemos en práctica y somos vacunados por la vacuna de Dios. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana, que te ayude a ti, que ayude a tu familia, a tus seres queridos, me bendiga a mí y que podamos salir de la cueva lo antes posible para anunciar al mundo de que Jesucristo es Dios, Dios eterno, que vive y permanece para siempre y está muy pronto a venir en gloria y majestad. Y recuerda, Maranata, el Señor viene y viene pronto. Ahora te invito para que escuches este precioso himno, una tus voces en alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y en todas sus bondades
Gracias, Padre bueno, gracias, Padre eterno, por tu palabra santa. Ayúdanos a serte fieles a ti, a estar preparados, listos, ready. Sabemos de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos de la historia de esta humanidad. Hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha violencia, mucha maldad. Este mundo se está despedazando, Señor. Te necesitamos. Ven en nuestro auxilio. Ayúdanos para que podamos consagrarnos diariamente, sabiendo de que muy pronto tú has de volver en gloria y majestad a buscar a tu iglesia, el remanente fiel. Quédate con nosotros en el resto de este día y siempre. Te lo suplicamos y te damos las gracias en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.